o buenas tardes, buenas noches, amigos, colegas, dependiendo del uso horario en donde se encuentren. Sean bienvenidos a la sesión del día de hoy. Seré la moderadora. Yo soy Bilkis Tajira. Les doy la bienvenida a esta sesión que se intitula El diablo está en los detalles y en las sombras. Esta sesión explorará dos ilustraciones diferentes de políticas fiscales y secreto financiero dentro de los paraísos fiscales que afectan los derechos humanos y la igualdad de género. Los presentadores de hoy van a ser Jason Ward, Toby Quantrill, Verónica Serafini, Bilkis Tajira, Lila Tafid, en diferente orden que nos va a hablar alguna persona de Australia. Y luego Verónica será la última oradora, que es una economista feminista. Esta sesión fluye de un estudio de defensoría de aspectos fiscales y reformas fiscales. Bueno, antes de comenzar con Laila, le invito a todos los participantes que usen el botón para discusiones en vivo. Si quisieran hacer alguna pregunta a los oradores, y luego regresaremos a las preguntas y respuestas. Y luego Lila Latif, que es abogada corporativa financiera en Derechos Humanos. Está en la Facultad de Derecho de Cardiff y está actualmente haciendo un doctorado en Derecho y Política. Sus enfoques de interés es el interjuego entre el derecho, las finanzas y el desarrollo. Lila, es un gran honor tenerte aquí y te damos la palabra. Tienes 7 minutos. Muy bien. Hola a todos. Estaba yo ver a mis compañeros panelistas. Gracias por esta amable presentación y compartir esta sesión. Y doy mis felicitaciones a Alex, Helena y a todo el equipo de la Red de Justicia Fiscal. Me quiero ir directamente a mi presentación, que es muy breve y está siendo construida. Quizá no estén de acuerdo con mis puntos de vista, pero puedo escuchar su retroalimentación sobre esto de que el diablo está en los detalles y en las sombras. Mi presentación es muy enfocada, basada en un caso práctico, un caso de estudio en Nairobi el año pasado. El concepto de la justicia fiscal surge de una extracción fiscal estatal mezclado con la redistribución. Implica que todos los ciudadanos, y tomar en cuenta sus intenciones, se puedan beneficiar hasta cierto punto por la redistribución, pero no siempre es el caso, en donde hay inequidades estructurales que han sido implementadas por actores estatales cuyo pensamiento se ha enmarcado en un aspecto histórico. O sea que a la larga las mujeres se han enfrentado a discriminación financiera y económica en muchos frentes, particularmente en el sector financiero formal. Así es que la idea del pago de impuestos que da como resultado la redistribución, que quería decir que los hombres, varones que pagan impuestos se beneficiaban y de manera inversa la redistribución con respecto a las necesidades de desarrollo de la ciudad, también potencialmente tengan un aspecto discriminatorio en donde se deja fuera a las mujeres con respecto a acceso económico o financiero que pudiera promover sus necesidades de desarrollo. Entonces, tenemos FinTech, un modelo de negocios fiscales que da acceso financiero a través de la tecnología para que se pueda mantener presencia en el mercado, dándoles acceso
al financiamiento de crowdsourcing. Esta es la mejor manera para ampliar impuestos y el acceso de la redistribución de la perspectiva pública a la financiera. Hay que pensar cómo redefinir el contrato fiscal con base en las necesidades, que proteja los derechos económicos de las mujeres, la tributación o el imponer gravámenes en fintech puede querer decir más ingreso para el gobierno que a su vez se puede utilizar para las necesidades de desarrollo. Pero, ¿será este el caso? A la luz de la discriminación de las mujeres y de no cumplir sus necesidades de desarrollo por mala paga, quizá trabajando en el sector informal, que no contribuye al impuesto estatal, con fintechs y la tributación se puede asignar para redistribución hacia estas mujeres y se puede evaluar con datos empíricos. Y como no hay garantía de que la tributación de fintech se vaya a asignar a las mujeres, hay que explorar este concepto de la redistribución que se puede examinar usando SACAT. Esto es el fondo que se informa en el artículo para esta conferencia. Quería yo entender la idea de la justicia fiscal como parte de fintech, pero explorarlo desde la perspectiva del impuesto económico anual, que en árabe se dice zakat, y entonces tiene que ver con la noción del impuesto y la redistribución, avanzándola, ampliando el entendimiento convencional que se tiene del impuesto, con el impuesto de la riqueza musulmán, que tiene que ver con un tratamiento fiscal y social diferente, que es el que paga por las mejoras económicas. Aquí tenemos en donde quiero presentar la idea de sistemas legales que tienen normas sociales que existen junto con un sistema legal fiscal estatal que contribuye a una extracción social. O sea, en otras palabras, hay comunidades locales que existen en cada país, como la comunidad musulmana, que tiene los medios para movilizar los ingresos, que tiene como blanco las necesidades del desarrollo, la idea del pluralismo fiscal, que existe en un estado con múltiples sistemas sociales que pueden producir normas coercivas para extraer ingresos de las comunidades. Es un tipo de ilustración o información diferente fuera del sistema legal que es importante explorar si los eruditos musulmanes tienen este conocimiento de redistribución y poder evitar todas las cosas que le faltan a las mujeres de acuerdo a los objetivos de desarrollo del milenio de Naciones Unidas. Es importante que conceptualicemos la redistribución desde una perspectiva privada finanza, no solamente disciplina financiera, porque da más información a las formas múltiples de extracción social que existen en cualquier comunidad, en cualquier estado, además de la tributación del estado mismo. Y al mismo tiempo, este impuesto a la riqueza musulmana es una forma de justicia fiscal. Se puede estudiar a la luz de una organización falsa que se basa en Kenia. La juventud de fintech en Zakat, que es lo que vi en Kenia, ayuda a reajustar el poder económico entre mujeres y hombres y ayuda a combatir las inequidades de género en el sentido del acceso financiero. Hay una plataforma para llegar a las mujeres y poderles dar efectivo. El papel que juegan estas entidades es establecer finanzas privadas como una disciplina alternativa para lograr la redistribución y no nada más por finanzas públicas. Ayuda junto con el Estado a coproducir las necesidades de desarrollo que se satisfacen no solamente a nivel del Estado, pero que también se facilitan por el sector privado. En mi artículo hay más. Como tengo poco tiempo, no me puedo adentrar en los detalles. Sin embargo, me parece que el caso de Mama
Mama Resiki da información sobre los reclamos que tratamos de hacer. Esto es un caso de una mujer de 36 años de edad, sin educación formal, tiene hijos y un marido que trabaja en el sector informal. Gana ella $2 al día como trabajadora doméstica, trabajando en casas de otras personas, y apoya FBO, que es el impuesto para ricos que la ayuda. Pero con este enfoque es para apoyar a la mujer antes de darles los fondos, con el propósito de mejorar su aspecto financiero. El caso de Mama Riseki le ayudaron a evaluar su bienestar económico y cómo mejorarlo. Lo que hicieron fue una evaluación de habilidades y reveló que al ayudarla en el negocio podría ser sostenible para el futuro y la podría ayudar a volverse económicamente mejor, a mejor nivel. Este impuesto a la riqueza musulmana apoya este negocio en particular. Y en el primer mes, Mama Rasiki ya ganaba entre $8 a $15 al día, comparado con el hecho de trabajar como trabajadora doméstica, que nada más le daba $2 al día. Pues esto es un FBO facilitado por FinTech que da financiamiento privado para el desarrollo de ella. Podemos concluir de esta pequeña plática que al ganar su ingreso, Mama Risike contribuye al desarrollo de la economía keniana. Los costos de transacción que paga usando su cuenta de M-Pesa es parte de la combinación de recursos disponibles para el gobierno. Y entonces esto le da transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno por los servicios sociales. En otras palabras, y ya concluyo, FinTech es un modelo conveniente para extracción social que conecta a ciudadanos ricos con los pobres para ayudar con corrientes de ingreso, para dar información entre los nexos entre el impuesto y la redistribución, tal y como se entiende en el sentido islámico, y también con respecto a la disciplina de finanzas eh, no solamente privadas. Y hasta aquí llega mi presentación y les agradezco su atención. Leila, muchísimas gracias. Me da tantas ideas que me provocan hablar. Estos nexos que existen entre los sistemas fiscales que tenemos en el sur de Asia y este caso de estudio que se presentó es un ejemplo sumamente empoderador. La gente, los participantes se involucran también en hacer varias preguntas y de esta manera lo podemos ver en mayor detalle y así podemos entender mucho mejor el contexto de este artículo. Muchísimas gracias. Sukran. A continuación tenemos a Rayson. Bueno, está en Australia, pero él es el principal analista, Toby Quantrill, experto en la red de justicia fiscal de Australia durante muchos años y es un fellow visitante en la Facultad de Negocios en la Universidad de Greenwich. Ha hecho campañas en donde ha apoyado esto en ingresos y también en el sector de gas tras de offshore en Exxon. Él también tiene estudios de IBS en la Universidad de Sussex. Ha vivido en África, Medio Oriente. Ha hecho campaña contra las políticas del Banco Mundial y el FMI y tiene 15 años de experiencia trabajando para dos de los sindicatos más activos de Estados Unidos. Como les he dicho anteriormente, esta sesión con él está pregrabada y vamos a tener aquí a un compañero de él que va a estar contestando las preguntas por él. Toby Quantrill, quien ha estado trabajando estrechamente con él y también es parte del comité de
tributación corporativa. Ha estado trabajando en este tema durante varios años ya. Le doy la palabra a nuestros expertos técnicos. Muchísimas gracias por todo este apoyo técnico que nos dan. Gracias, Ron. Y ahora sí, adelante, Jason. Tienes la palabra. Yo soy Jason Ward. Para mí es un honor participar en esta conferencia anual. He sido un miembro activo de esta red en Australia desde hace varios años y actualmente soy el analista principal de SICTAR. Trataré de explicarles qué es lo que hace SICTAR, cómo nosotros utilizamos el análisis forense detallado para la justicia fiscal, para los derechos de los trabajadores sindicalizados y todos estos temas de justicia, cómo todos se entrelazan. Primero, quiero explicar rápidamente lo que es SICTAR y después presentaré un ejemplo de trabajo que hemos estado haciendo y que seguimos haciendo en el sector de los cuidados. SICTAR se fundó en un trabajo previo que varios sindicatos ya lo habían hecho. Chevron, Exxon, las principales petroleras, tenían una querella, trataban de demandar al sindicato y era una demanda de 20 millones. La campaña fiscal que hicimos con Chevron básicamente nos dio una ganancia de 16,000 millones de dólares adicionales por parte de Chevron en impuestos. Esto nos dio la oportunidad de seguir trabajando en campañas fiscales en Australia y ahora ya lo hacemos a nivel global también. SICTAR hace un análisis fiscal detallado para ayudarles a ganar diferentes campañas. Tratamos de apoyar a los sindicatos en estas luchas de justicia fiscal y les ayudamos a hacer un análisis detallado forense. Les presentamos ejemplos específicos que les pueden ayudar en sus casos. SICTAR fue una de las primeras cosas que hizo fue asociarse con el sindicato más grande de Australia, que es de enfermeras, y que estaban promoviendo mejoras en ese sector durante varias décadas ya. Es un sector que tiene muchos temas de género porque su fuerza laboral básicamente es femenina, son mujeres, la mayoría de los residentes también son mujeres. Aquí un factor importante es la discriminación etaria. Hay muchos trabajadores migrantes también, o sea, se sufre de discriminación racial, tienen menos salarios más bajos, hay menos personal. Y este sector es un gran ejemplo de qué es lo que ocurre cuando hay otros servicios que se dan en outsourcing. Fue un excelente caso de estudio para analizarlo y el trabajo que hicimos exponiendo esta evasión fiscal fue muy importante para el sector, ya que ayudó a cambiar muchas actitudes. Hemos logrado avances importantes, cambios importantes en los sindicatos, cambiamos la mentalidad del público y también hemos apalancado mucho las políticas, el diseño de las políticas. Uno de los resultados fue que la compañía más grande de Australia y Nueva Zelanda de seguros, Bupa, pagó muchos millones de dólares en impuestos y estamos trabajando en el Reino Unido, en Canadá y empezamos a trabajar en el sector de cuidados y sus sindicatos en Nueva Zelanda y otros países también. Rápidamente, quiero mencionar el trabajo que hemos estado haciendo en Reino Unido. Hicimos un reporte ya y pronto va a salir otro que nos tiene muy emocionados. Este cuarto reporte muestra
cómo una de las compañías más grandes de cuidados en el Reino Unido, en sus estados financieros en el Reino Unido, hace una presentación de impuestos. Pero yo sé que, bueno, sabemos que hay muchas personas millonarias que están invirtiendo en este sector, pero no se ven las ventajas en las personas que se cuidan. El trabajo se hizo junto con los sindicatos de Canadá, que son dueños de esta compañía madre y que ahora están buscando internacionalizarse. Es la segunda compañía más grande en Canadá. Querían reformar el sector en Canadá, querían tener propiedad completa de esta compañía. Y nosotros expusimos a esa compañía cómo estaban evadiendo los impuestos en este reporte para ayudarlos, y lo hicimos junto con otros sindicatos de Canadá para reformar el sector en el Reino Unido también. Este es un sector que requiere desesperadamente una reforma. Vamos a seguir adelante con nuestras campañas y la justicia fiscal será una de nuestras herramientas para seguir apalancándonos en otros países. COVID ha resaltado los problemas subyacentes en este sector y las grandes necesidades que tenemos, pero vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. Jason, muchísimas gracias. Toby, por favor, dale todo nuestro agradecimiento de nuestra parte. A continuación tenemos a Verónica Serafini Guggenheim. Verónica es una economista feminista, tiene una maestría en ciencias sociales, un doctorado en economía, tiene investigaciones que incluyen temas de pobreza, inequidad, proyección social, y es asesora sobre temas de género. Y Verónica, tienes la palabra. Tienes 7 minutos, por favor. Te paso la palabra. Yo voy a hablar, I will speak in Spanish. Voy a hablar en español. Buenos días, muchas gracias por el espacio para poder discutir estos temas tan importantes en temas de género. Latindad es una institución de la sociedad civil que trata de incidir y concientizar en temas de justicia fiscal en la región latinoamericana y a nivel global. Por eso una de nuestras preocupaciones más importantes tiene que ver con el acceso a la información y a la transparencia de los sistemas tributarios, que a nivel global y mucho más en nuestra región estamos atrasados en ese sentido y hemos avanzado mucho más en otros ámbitos de la transparencia, sobre todo y en el tema de género. Gracias a la incidencia que han tenido los movimientos feministas, hemos avanzado mucho más y tenido logros más importantes en la política fiscal por el lado del gasto. Hemos cuestionado categorías analíticas muy importantes en las políticas fiscales y sociales, como el Producto Interno Bruto, la pobreza, qué es la pobreza, cómo entender el concepto de trabajo, tanto remunerado como no remunerado, el tiempo, la distribución del tiempo. Hemos hecho desde los movimientos feministas mucho énfasis en los últimos 20 o 30 años y se ha logrado tener información desagregada por sexo. Se ha incidido también en la evaluación de las políticas. Hoy tenemos evaluaciones de eficiencia y de impacto con enfoque de género, siempre en las políticas de gasto y en las políticas sociales, sobre todo. Avanzamos en metodologías para presupuestos de gastos sensibles al género. Avanzamos en el uso de las cuentas nacionales para medir el trabajo no remunerado y para medir tenemos encuestas de uso del tiempo
ya prácticamente en todos los países de América Latina, y hay datos abiertos, y microdatos y metadatos públicos para uso de la sociedad civil y de la investigación académica. Sin embargo, la brecha, esos logros no se ven todavía en la política fiscal por el lado de los ingresos y por el lado de la política tributaria. La opacidad sigue siendo muy amplia, muy grande, muy importante en los sistemas tributarios. No tenemos datos desagregados por sexo ni datos abiertos, y eso tiene que ser un objetivo de la sociedad civil y de la academia, de incidencia en los países y en los gobiernos, en las autoridades tributarias. Así como logramos en materia de política social, necesitamos tener esos mismos logros en la política tributaria. En la política tributaria, en términos de género, avanzamos mucho en metodologías para analizar sesgos explícitos. Hay bastante escrito en la región, pero la opacidad ha impedido cuantificar los sesgos implícitos. Y tampoco hemos avanzado en la construcción de indicadores estandarizados, en salud, en educación, en empleo, en todos esos ámbitos tenemos indicadores estandarizados a nivel global, tenemos microdatos, podemos construir series de tiempo, podemos hacer comparaciones entre los países latinoamericanos, podemos analizar reformas sociales antes y después, qué pasó con las desigualdades de género, pero eso todavía es muy difícil analizar desde el punto de vista de la política tributaria. Todavía tenemos una distancia importante, por ejemplo, para calcular la incidencia tributaria por sexo y los efectos de las reformas impositivas en las mujeres. Si bien hemos avanzado, pero no solamente necesitamos avanzar desde la academia, sino también como sociedad civil y desde la propia universidad, en la presión a los estados para garantizar el acceso a la información. Esta opacidad no es por la falta de datos ni por la falta de instrumentos de información. Hay una opacidad que tiene un sustento político, y eso se puede argumentar mirando la cantidad de información que hay desde el lado, si comparamos los sistemas de incentivos y comparamos los incentivos a los pobres, a la pobreza, y los incentivos al capital, a través de los incentivos tributarios. Cuando miramos el sistema de información de los subsidios a los pobres, que en América Latina no representan más que el 1% del PIB en promedio en nuestros países, por ejemplo, las transferencias monetarias en efectivo que se han implementado desde los años 90, encontramos todo tipo de listas, y esas listas tienen todo tipo de información sobre, por ejemplo, las mujeres que reciben, quiénes son, qué hacen, cuántos años tienen, cuántos hijos, sabemos dónde nacen los hijos, sabemos todo de los que reciben esa pequeña porción de los subsidios. Sin embargo, cuando analizamos el gasto tributario, resulta que desde hace pocos años tenemos cuánto representa ese gasto tributario, alrededor del 5% del PIB, pero tampoco sabemos nada. No hay evaluaciones de eficiencia, no hay evaluaciones de impacto, no podemos conocer los sesgos de género del gasto tributario, y por lo tanto no es posible cuantificar el rol redistributivo de la política tributaria, ni tampoco del gasto tributario, es decir, a quién beneficia esos tributos no recaudados. Y creo que ese tiene que ser también un esfuerzo que tengamos que hacer, no solamente transparentar, sino también incorporar esa demanda de evaluaciones que está sobre realizada en los programas contra la pobreza, pero prácticamente nada en los incentivos tributarios al capital. Y eso no es al azar, es una decisión política
esconder los subsidios implícitos al capital y transparentar los subsidios y en este caso los de pobreza que en su mayor parte reciben las mujeres. Y por otro lado tenemos grandes desafíos de información en temas que son más nuevos. Por ejemplo, la vinculación entre los flujos financieros ilícitos y el tráfico de personas, que hoy es la tercera fuente de ingreso de la delincuencia organizada después del tráfico de drogas y armas. ¿Cómo afecta eso a las mujeres? ¿Qué participación tienen las mujeres en el tráfico de personas? Y aquí quiero agregar un tema más que tiene que ver con el panel anterior, que son los flujos financieros ilícitos y la transferencia de ganancias a través de los paraísos tributarios y su impacto en el empleo. Ahí en América Latina hay algunas miradas hacia las corporaciones y el trabajo de las mujeres. Y ahí se puede ver que además de trasladar beneficios hacia afuera, se benefician con incentivos a la inversión extranjera directa que se instala en nuestros países y en muchos casos con mano de obra feminizada, aprovechándose también de la discriminación salarial en el empleo. O sea, estas grandes corporaciones se benefician de muchas maneras. Primero, trasladando beneficios y eludiendo impuestos. Segundo, con incentivos tributarios que restan recursos para las políticas que necesitan las mujeres y para los derechos de las mujeres. Y en tercer lugar, por la discriminación salarial que en América Latina, en el sector industrial, está en alrededor del 20%. Eso también habría que incorporar en la agenda de investigación. Estas diferencias salariales y cómo afecta a los salarios teniendo en cuenta el sexo de quienes trabajan. Y un último tema que se visibilizó con la pandemia es el caso, se visibilizó porque un alto porcentaje de mortalidad en España fue en las residencias para personas mayores. Y eso trajo toda una discusión y algunos artículos que también vincularon esa alta mortalidad con el descuido a las residencias porque están privatizadas, porque se priorizó la eficiencia y además están privatizadas por fondos buitres que además están vinculadas a empresas en paraísos tributarios. Es decir, hay toda la política de cuidado que estamos discutiendo de la necesidad de recursos, también hay que mirarlo por el lado de la privatización del cuidado que también se da porque no recaudamos los impuestos suficientes para financiar una política pública de cuidado. O sea, hay que hilar, hoy estamos ante la necesidad de hilar muy fino, de dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo a unir estos temas tributarios con las desigualdades de género. Por eso, como último punto, creo que es muy importante incorporar en la agenda, en nuestra propia agenda, estos temas de género, la necesidad de transparentar la política tributaria, de impulsar la incidencia en evaluaciones de mayor profundidad en el gasto tributario, en los incentivos tributarios, fortalecer las líneas de investigación que tienen que ver con la financiarización del cuidado y los flujos ilícitos, la privatización del cuidado, tratar de construir metodologías estandarizadas que nos permitan estudios longitudinales y transversales comparables entre los países. Y esto requiere fundamentalmente una alianza entre la academia y las organizaciones sociales, porque son temas complejos que implican líneas de investigación de mediano plazo y largo plazo que la sociedad civil no está en condiciones de enfrentar hoy con los recursos que tiene. Y porque la especialización en la investigación es también
una competencia muy importante de la academia, y creo que fortalecer esos vínculos es central para la incidencia y la concientización en la ciudadanía económica. Yo estoy hablando fundamentalmente desde la mirada latinoamericana, pero creo que esto tiene que ser a nivel global. Muchísimas gracias por la oportunidad de poner estas no datos, pero sí preocupaciones para la discusión a nivel global. Gracias por tu excelente presentación. Abordaste muchísimos temas que tienen que ver con las mujeres, temas de género, y estos temas se deben de presentar en las mesas de discusiones políticas. El tema del impacto de la tributación en las vidas de las mujeres, cómo afecta su economía. Lo importante que es implementar reformas tributarias. También Laila estuvo hablando sobre temas de economía, Jason habló sobre la falta de evaluación y los derechos, como tú has mencionado, Verónica, todos estos temas son globales. Yo entiendo completamente la situación que viven ustedes y la puedo pasar al contexto donde yo vivo. Y muchos de estos puntos que sacaste a colación, como por ejemplo los flujos financieros ilegales, pues afectan en muchos países. Es un tema global definitivamente. Yo le quiero agradecer a todos los presentadores por sus grandes discusiones, pero ahora tengo algunas preguntas y me gustaría pedirle a los participantes que sigan escribiendo sus preguntas. La primera pregunta que yo tengo es para Toby. Es una pregunta de Jacqueline Ols. Hola, Toby. Excelente trabajo el que han hecho. ¿Has trabajado con algún sindicato irlandés? Y ahora te doy la palabra para que conteste. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Solo quería checarlo. Gracias. ¿Qué tal? Todavía no lo hemos hecho. Es que SICA trabaja haciendo alianzas con la sociedad civil, con los sindicatos, que es una de nuestras áreas principales de asociación, pero estamos hablando con SICTUC en Irlanda para trabajar con ellos. Esperamos que en el futuro podamos trabajar junto en algunos de nuestros objetivos. Hemos ido relacionando, estrechando las relaciones con el tiempo para ver cómo trabajamos con ellos, ya que SICA solo se asocia con aquellas compañías o organizaciones que ya tienen sus propias campañas para entender cómo nosotros podemos colaborar. Sí tenemos planeado trabajar con sindicatos de Irlanda en el futuro, pero también tenemos el tema de las capacidades. No podemos hacer tanto a la vez. Bueno, quédate aquí, Toby, por favor, porque viene otra pregunta para ti de Yanaim Okumba. Pregunta, ¿cómo pueden medir las opiniones públicas? Bueno, siempre es la pregunta. Cada vez que hablamos sobre el cambio en la opinión pública, hay gente que nos da datos para eso, pero gracias por esta pregunta. Me parece que hay un par de maneras en las que puedo responder. Primero, en Australia, SICA ha trabajado ya durante mucho tiempo y de manera muy intensiva en este tema. Este tema es muy relevante y pertinente para Australia. Los medios van repitiendo las historias que nosotros les damos.
Y entonces, cada vez más hay interés en las historias que nosotros vamos compartiendo. Y este es un buen indicador para saber que sí existe un interés en el tema que nosotros estamos abordando. Los partidos políticos están reaccionando a lo que nosotros decimos y ese es otro indicador, porque nosotros podemos hacer muchas encuestas tratando de entender la opinión pública, pero finalmente los partidos políticos tienen el apalancamiento para hacerlo. Cuando vemos, como lo hemos hecho en Australia, que los partidos políticos se adueñan de esta agenda, también lo hemos visto en el Reino Unido, no nada más de CICTO, pero en otros movimientos de la justicia fiscal, vemos que estos temas se vuelven centrales para las agendas de los partidos políticos y esto es un gran indicador de que es importante para ellos y para la opinión pública. Los integrantes de los sindicatos también son miembros del público. Entonces, lo que tratamos de hacer es vincular el tipo de experiencia, la microexperiencia, que es muy importante para compartir la experiencia de las mujeres de género en el sector de los cuidados, ya que muchas de las trabajadoras son mujeres. Y existe ese elemento de género y de cuota que existe. Una vez que les preguntamos a ellas, la mayoría son minorías y son inmigrantes. Y todo se ve dirigido por la ganancia y a ellos les interesa siempre explotar y las ganancias. Vemos que las personas se van organizando, hay organizaciones laborales que les dan información para que entiendan cómo estos temas les afecta directamente las condiciones de trabajo, la capacidad de tener servicios. A veces se les obliga a trabajar. Entonces, si podemos ayudarles a que se den cuenta que las compañías en las que ellas están trabajando desvían fondos para enviarlos a paraísos fiscales, ya tenemos más apoyo por parte de ellas a nuestras campañas y eso nos da un indicativo para saber que sí estamos logrando el cambio en la opinión política, ya que involucran todos estos temas y en sus agendas y vemos que sí logramos un cambio en la opinión política. Muchísimas gracias, Toby. Me gusta mucho esa respuesta. Pero hay otra pregunta de Lena. Lena, ¿podrías hablar un poco más sobre los nexos que hay entre el sistema tributario, el tradicional, contra el actual? ¿Y cómo ves si se complementan o si estos dos sistemas tributarios se convierten en uno solo o incluyen elementos unos de los otros? Lila, muchísimas gracias. Es una pregunta muy difícil y es algo que también estoy tratando yo de entender en mi tesis. Este nexo entre la redistribución y los impuestos, la perspectiva que yo veo en el sistema islámico es entender mejor la parte tributaria, conocer mejor nuestros sistemas fiscales. Este sistema tributario que llegó a nosotros es desde la colonización. Que no reconoce otras formas excepto los impuestos legislados por el gobierno. Con este tipo de ejemplo,
todos los impuestos o la reducción no puede aparecer como parte del sistema fiscal. Al hablar de la redistribución es específicamente una perspectiva de finanzas públicas que excluye tipos religiosos de fondos. La pregunta que surge es si esto constituye un sistema constitucional legal. Como tal, no reconoce la ley religiosa, la ley islámica, como parte de una norma que establece su sistema fiscal. Cualquier estado o enfoque que se haga de estados postcolonialistas fueron establecidos por el poder imperial y nunca se han impugnado. No se han impugnado porque estas reglas fiscales ya han recibido reconocimiento internacional para generar ingresos legales a través de impuestos sobre la renta y ganancias. Y después de la descolonización se adoptaron estas reglas imperiales, pero no reflejan lo que son las prácticas indígenas en fuentes movilizadas de ingresos. En Kenia, desde el siglo anterior, esto implica que una contribución a una mejoría del hogar a través de este impuesto tiene que ser parte de las formas de redistribución que se consideran parte de un sistema autoplético que históricamente ha estado presente como parte del sistema social indígena en Kenia. Este tipo de análisis son muy importantes solamente porque los impuestos se ven como burocráticos, como derecho del Estado y preservar el contrato social. Este contrato social, que es occidental en su conceptualización, omite a las formas religiosas como partes del Estado. Yo creo que en Kenia hay la oportunidad de tomar esta práctica de saque, de ingreso interno nacional, para que se considere como parte de la base fiscal. Pero por la ley y las cuestiones religiosas, estas consideraciones no se han explorado por el gobierno keniano desde que se independizó y por lo tanto se excluye como parte de las finanzas públicas. Estas exclusiones impiden que se construya el aspecto fiscal y no es parte del sistema fiscal en estados constitucionales como Kenia. Pero al tratar de debatir y dialogar sobre este pluralismo que permite diferentes formas de leyes y normas en un país, pueden contribuir a la agenda de desarrollo y entonces ya se podría abrir espacio para hablar de Zakat como parte de un estado constitucional que no es un estado islámico. Así es como pienso yo. Gracias. Maravilloso. Pues sí, es cuestión de buscar soluciones y me da tanto gusto que estés trabajando en esto y me va a encantar leer tu investigación cuando se termine, porque realmente será de gran utilidad. Gracias. Verónica, quisiera hacerte otra pregunta. Ya nos hablaste de la economía y también de los flujos financieros que surgen y que no hay transparencia. ¿Cómo crees tú que se pueda mejorar esta situación? Me refiero a que esto se encuentra en todo el mundo, el poder hacer algo al respecto, pero yo me refiero entre las prioridades que se están definiendo. Parece que resulta muy difícil hacerlo. No sé si pudieras contribuir algo. Gracias, muy amable. Nos quedan unos 7 minutos. Podemos hacer una última intervención, cualquier cosa que quisieran agregar. Podemos darle la palabra a Toby. Gracias, Verónica, muchas gracias. Sobre este último punto quiero hacer un comentario. Uno de con lo que siempre lucha esta red de justicia fiscal es tratar de entender los problemas en grupos y partes interesadas que sí tengan interés en los asuntos, sea de género o de otras formas quizá que preocupen
ligando las preocupaciones con la justicia fiscal y la red de justicia fiscal es importante para entender los efectos. Es una de las cosas. Citco funciona de esta manera, me parece que es muy poderoso, es ayudándole a estos grupos que batallan en estos casos, trabajando con los sindicatos de enfermeras, sindicatos de trabajadores de la salud, que están luchando en contra de corporaciones, están en medio de esta batalla, trayendo la experiencia para estas batallas que les importan a ellos porque mejoran sus vidas. Y entonces el público en general capta este mensaje de la necesidad de una reforma más grande, porque estas reformas más grandes se van a reflejar en sus vidas, en su vida personal, laboral, y todo esto es de suma importancia. Es lo que puedo decir a manera de comentario final. Tenemos que pensar más en conectar las batallas más pequeñas con las batallas más grandes que todos estamos luchando. ¿Qué nos puedes decir, Leila? Tienes 2 minutos para reflexiones finales. ¿Qué quisieras agregar y comentarle al público? Muchas gracias otra vez. Pues yo quisiera expresar que la definición más expandida de impuesto no debe permitir incluir como parte de la redistribución otras formas de cosas normativas como ley religiosa o este impuesto a la riqueza musulmana. Aquí en la red de justicia fiscal hay muchas órdenes que pueden justificar la extracción del ingreso y me parece que se debe explorar como parte de lograr la justicia fiscal en este concepto de redistribución, en términos para construir o hacer más erudición para poder tener otros enfoques y contribuir al desarrollo. Si a alguien le interesa escribir o leer el artículo que yo escribí, ahí explico 2 sistemas fiscales independientes, la ley estatal tributaria y la ley tributaria musulmana. Me encantaría recibir retroalimentación si ustedes lo leen y me hacen comentarios de explorar la ley y ayudar a los estados a que amplíen estas políticas de globalización extendidas. ¿Qué quiere decir para ustedes un nuevo contrato fiscal entre comunidades, sociedades y estados en general? Es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Verónica o alguien más, ¿qué más pueden compartir con nosotros? Muchísimas gracias. Es realmente un gran honor, un gran privilegio el haber estado en esta sesión. Quisiera yo agradecerles a todos, a Bill, a Lila, a Jason, a todos los que han organizado la conferencia también, dándoles las gracias a todos los que nos han apoyado tras bambalinas, en nuestro apoyo técnico. Ha sido realmente una sesión muy iluminadora, una experiencia maravillosa la que he tenido. Y el último punto, Leila. No, es que al poner la manita era mi manera de aplaudir. Estaba yo aplaudiéndolos. Bueno, gracias a todos. Me llevo muchísimos aprendizajes, grandes lecciones. Hay otra sesión después de esta. Y si quisieran quedarse a esta sesión, con toda libertad lo pueden hacer. La siguiente sesión será el hacer la transición hacia una economía que le preocupe, que se preocupe. Quédense con nosotros si quisieran. Por el momento les doy las gracias a todos los participantes, al público y a nuestros distinguidos oradores. Todos me han hecho muy feliz el día de hoy. Muchas gracias.